Aquí en Tele 13 Noche tenemos mesa de análisis. Nos visita hoy día Marco Moreno, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central. ¿Cómo estás, Marco? Bienvenido. Muchas gracias, Álvaro, por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Patricio Gajardo, como siempre, como todos los jueves. Hola, Álvaro, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias para analizar la acusación que se cayó, Marco. ¿Por qué se cayó la acusación contra Giorgio Jackson? ¿Qué hay detrás? Bueno, varias razones. La primera, diría yo, tiene que ver con que hubo un mal diseño táctico de la oposición, ¿no? Sabíamos desde el día miércoles que a lo menos 7 diputados de Renovación Nacional estaban con dudas respecto de el llevar adelante el libro acusatorio, ¿no? Incluso se había planteado que en la cuestión previa algunos de ellos iban a hacer un cuestionamiento respecto de lo que se establecía allí. Finalmente eso se aprobó, la cuestión previa, y fueron al fondo, y en el fondo algunos parlamentarios de la oposición se descolgaron, y el oficialismo, ¿no? Y aquí hay que hacer un reconocimiento, logró hacer un buen trabajo de disciplinar, de ordenar los votos. 76 votos consiguieron para rechazar la acusación constitucional, y por lo tanto habla de un buen ejercicio, diría yo, de gestión política, cuestión que hay que reconocer la mano de la ministra secretaria general de la Presidencia, Analía Uriarte, y también de la ministra del Interior, que jugaron un rol muy importante. Por lo tanto, de alguna manera, esta caída de la acusación hay que leerla también en clave de que para el gobierno es de alguna manera un respiro, ¿no? Una inyección de optimismo en medio de 2 semanas críticas y muy complejas por el tema de los indultos. Absolutamente. Un respiro, pero también no es para celebrar tanto, porque es una tarjeta amarilla probablemente para el ministro Jackson, ¿no, Pato? A ver, yo reconozco lo que dice Marco, de que efectivamente hubo un trabajo, hicieron la pega, el gobierno la hizo. Fue muy decepcionante para la oposición. Creo que no fue capaz de enfrentar ya sea la acusación como debía haberlo hecho, con el trabajo previo, que se notó en Analía Uriarte, que fue un trabajo notable, sin lugar a dudas. Mi impresión es que este respiro genera un quiebre profundo en la oposición. Es decir, Jackson no es cualquier persona. Jackson es una persona clave, y clave para la oposición también. Es decir, es una figura que trasciende el tema de la acusación constitucional en términos jurídicos. Claro, un ministro más. No es un ministro más, y eso se notó por la conmoción que generó, por el apoyo del gobierno, por el trabajo. Si uno compara, por ejemplo, la acusación constitucional que se está llevando a cabo con Marcela Ríos y la acusación constitucional de Jackson, tanto el equipo de gobierno al lado de Jackson. Y se notó, y el trabajo se lució en ese sentido, pero generó una fisura importante. Por eso yo comparto la opinión en ese sentido con Marco, de que es un respiro para el gobierno después de semanas muy complicadas con el tema del indulto. Y semanas complicadas en muchos temas, no solamente el tema del indulto, venía dando golpes hacia abajo, y esto creo que le da un respiro importante al gobierno y genera un quiebre relevante en la oposición. ¿Fisuras dentro de Chile Vamos versus Republicanos? ¿Dónde está la fisura? O sea, yo creo que la fisura está en Republicanos. No, yo creo que Republicanos sale fortalecido, aparece como con una postura clara, coherente. Chile Vamos, evidentemente, es el más afectado, porque los que entre el diputado Lavín, que siendo partícipe de la comisión se abstiene, cosa que es increíble, posteriormente lo defiende al ministro Jackson en una postura inconcebible, y te lo digo desde la derecha. O sea, yo cuando escuchaba eso no lo podía creer. Y creo que ese es un sentimiento que el sector nuestro lo vivió intensamente, porque el ministro Jackson, te insisto, para la oposición es básicamente el ejecutor del estallido social en términos intelectuales y del Frente Amplio. Entonces, por lo tanto, no es cualquier persona que se acusa por distintas características de carácter jurídico que correspondía hacerlo, pero ¿para qué estamos con cosas? La acusación constitucional se ha usado muchas veces y en reiteradas oportunidades por el propio ministro Jackson, con un enfoque claramente político. Marco, ¿tú ves también esas fisuras? ¿Quedan esas fisuras? ¿Van a tener que rendir cuenta a esos diputados que se abstuvieron, algunos de RN? Sí, yo creo que evidentemente hubo un problema táctico en la oposición. Estos son los momentos en que normalmente
la oposición se une, ¿no?, detrás de un objetivo. Correcto. La oposición buscaba infligirle una derrota política al presidente Gabriel Boric, afectando, como decía Patricio, a uno de sus principales ministros. Con todo, creo que el ministro Jackson, si bien sorteó esta situación, sale debilitado, ¿no? Y yo creo que se comienza a hablar dentro del oficialismo de que en un eventual cambio de gabinete, probablemente el ministro Jackson, él personalmente, debiera repensar su permanencia en este equipo de gobierno. Pero algunos Marco, dicen que podría seguir los pasos de la primer ministro neozelandesa. Pero fíjate, que dio un paso al costado porque efectivamente hay una dificultad ahí. Yo creo que sale no se va a ir, dices fortalecido. tú. No. Pero él ha perdido su capital político. Sí, no me cabe la menor duda, pero lo ha perdido hace mucho tiempo. Es uno de los ministros peor evaluados de todos, lejos. Entonces, el capital político yo creo que ya no lo tiene. El tema es que hoy día la oposición le entregó en bandeja a Boric y a Jackson de que no va a haber, por lo menos cambio de gabinete puede haber, pero Jackson no sale. Eso te lo puedo asegurar. Vamos a ver qué pasa en marzo, parece ser la fecha clave. Los invito a escuchar, para que nos metamos en el otro tema de análisis, las declaraciones de ayer del comandante en jefe del Ejército a propósito del proyecto de infraestructura crítica que se discute hace meses en el Parlamento. Escuchemos y comentamos. Son tareas que finalmente van a afectar nuestra operacionalidad, porque son las mismas tropas que están equipadas, entrenadas para otras tareas, que tienen que derivar esta función principal hacia otros problemas que está teniendo hoy día el país. Marco, ¿corresponde que diga esto el comandante en jefe? Porque muchos dijeron, no, el ejército es no deliberante, no tiene que opinar de estas cosas. Y otros plantearon que sí, que era válido porque es el ejército el que va a estar ahí ejerciendo estas labores que hasta ahora no ha estado ejerciendo. Claro, es una deliberación profesional, diría yo, no es política en el sentido de que no está tomando posición respecto de temas políticos, sino que está haciendo un punto respecto a una labor profesional de las Fuerzas Armadas, que no están preparadas, ¿no es cierto?, para enfrentar un problema complejo como es el cuidado de la frontera y especialmente, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con la inmigración irregular. Por lo tanto, lo que hay es un punto profesional. Sabemos que este comandante jefe del Ejército tiene opinión, ¿no? Vaya que la tiene durante el gobierno de Sebastián Piñera. Sí. Yo no estoy en guerra con nadie. Exactamente. Eso no se olvida de nadie. Yo creo que lo hace desde esa posición. El problema es complejo, el tema, ¿no es cierto?, de la seguridad. Sabemos que es uno de los temas que más preocupa a los chilenos y chilenas. Cualquier estudio de opinión así lo muestra, y este tema se va a ir colocando cada vez con más fuerza nuevamente en la agenda, especialmente a propósito de las situaciones que hemos visto en los últimos días, el asesinato del funcionario de la PDI, el tema de crimen, la frontera, Marco. Claro, que pero me clave. refiero que el tema de la inseguridad se instala nuevamente y estos temas van relacionados justamente con eso. A ver, yo fíjate que no veo ninguna deliberación, yo lo veo claramente como una cosa operativa, que como la misma ministra de Defensa lo señaló, era un tema conversado, que lo conversaron con el Senado. Claro, por algo lo invitaron. Por algo lo invitaron, claro. Y por lo tanto él está haciendo un alcance operativo, no está deliberando en ese sentido. Ya, pero torpedea de alguna manera el proyecto, ¿no? Obvio, pero por una razón muy simple, yo creo, porque el gobierno no tiene claro qué cosa hacer en materia de seguridad. Entonces, cuando estamos hablando de infraestructura crítica y estás tirando responsabilidades a las Fuerzas Armadas, bueno, ¿y qué responsabilidad va a tener? A ver, estamos con una crisis con Perú, una crisis que tenemos que verla con proyecciones, porque se está agudizando el tema de manera que nosotros ni siquiera podemos atisbar hoy día. Esta misma noche, esta misma noche, el tema migratorio. Hay 1 millón de venezolanos en Perú, o lo había, no sé si ya ahora quedan menos con los migrantes que han venido a Chile, pero hay 1 millón de venezolanos y la situación en el sur del Perú es muy crítica y todo indica, por lo menos haciendo una proyección de carácter internacional, es que yo creo que es muy difícil que Dina Boluarte logre resistir la situación, y sumado a demandas de una asamblea constituyente, o sea, acá no se está en una situación cualquiera. Y una de las razones del planteamiento de infraestructura crítica es justamente el que se resguarde la frontera. Ahora, ¿cómo se va a resguardar la frontera? Me parece que el general Iturriaga dice claramente, bueno, nosotros no estamos preparados, no es esa nuestra función, el controlar gente, o sea, si vamos a hacerlo, entonces tenemos que tener gente preparada para eso. Y también, Marco,
espaldas políticas, porque esto, Sí, cualquier claro, incidente clave, puede generar que clave. Es que ese finalmente punto sea es llevado a la bien justicia. importante porque no se han adecuado todavía en Chile lo que se conoce como las RUF, las reglas del uso de la fuerza, ¿no? Que es lo que le permite a los militares utilizar en determinados contextos la fuerza, ¿no? El poder de las armas que el Estado le entrega. Entonces, eso aún no ha sido totalmente modificado, el proyecto no lo toca totalmente y por lo tanto es una cuestión que había que revisar con mucho detalle porque esto está normado, hay protocolos, ¿no? Por eso se llaman reglas que están establecidas para señalar expresamente en qué momento se puede usar las armas, ¿no? Y eso es una complicación porque yo coincido también con Patricio, nuestras Fuerzas Armadas no están formadas para enfrentar una situación compleja como es el tema migratorio, ¿no? Hay dudas sobre la insurgencia interna también, como ocurrió en los años 70 y 80 también estaban preparados. Entonces, hay una dificultad que se vuelve a poner sobre la mesa sobre el rol de las Fuerzas Armadas. Sí. Y yo reconozco algo bien importante, fíjate que el que lo señaló el propio general Iturriaga, que ellos que lo plantean para dejar claro que no hay ninguna clase de deliberación, ellos van a aceptar la decisión y la Constitución y las leyes y por lo tanto van a tomar todas las medidas adecuadas. Yo creo que el tema es básicamente operativo. ¿Cómo? Y si después queda la crema, entre comillas, por una situación, como señalaba muy bien Marco, en la cual se produce una situación en la frontera en que no necesariamente las personas, el personal de la Fuerza Armada está preparado para llevar a cabo una situación compleja. Vamos a ver cómo impactan estas declaraciones en el proyecto final que se viene trabajando hace muchos meses. Marco Moreno, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ustedes. Patricio también, que esté muy bien. Un placer, pues, muy buenas noches.